Oye, ya está con nosotros Marcela por acá, ella es periodista del Hospital del Carmen. Ya hay mucha gente conectada, así que vamos a ver qué nos trae hoy. La magia que ellos hacen en el hospital, ¿ah? ¿Qué nos trae? El micrófono número 1. Estamos al aire. Hola. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ángelo, muchas gracias. Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras en esta fría mañana de martes. Soy Marcela Vargas, soy periodista del Hospital El Carmen y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos sintonizan a través de la 107.7 FM en la comuna de Cerrillos y también en Maipú, y a quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales de Radio Rucalaf, rucalaf.cerrillos en Instagram. Conéctense, ahora vamos con nuestro espacio de salud porque estamos en sintonía con tu salud. Así hemos denominado este espacio. La semana pasada les trajimos a un kinesiólogo y hoy día me acompaña en este estudio la jefa de la unidad geriátrica de agudos de nuestro hospital, la doctora Pamela Valenzuela. Doctora Pamela, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Marcelita, buen día. Buen día también a toda la radio Rucalaf. Agradecida de esta invitación. Para nosotros siempre es importante poder acercarnos, obviamente, a la red y a la comunidad con quien siempre trabajamos. Así que disfrutemos esta mañana y la idea es estar conectada también con la gente que está en línea, porque la idea es poder aprovechar este espacio y poder conectarnos. Así es, doctora. Hoy vamos a hablar de nuestras personas mayores, justamente porque las comunas que abarca el Hospital El Carmen, Maipú y Cerrillo, tienen una gran densidad de adultos mayores, como se llaman comúnmente, pero con cariño les decimos personas mayores. Doctora, cuéntanos, para hacer un poco de contexto brevemente, cómo nace la unidad geriátrica de agudos en el Hospital El Carmen y quiénes son los que componen esta unidad. Mira, Marcelita y todos los que están escuchándonos, el servicio de geriatría nace en enero del año 2019 bajo el alero de las orientaciones técnicas del Ministerio que nos invitan a dar una atención integral a todas las personas mayores que se hospitalizan, ¿ya? Es una estrategia, un núcleo que permite que la geriatría no solamente se acerque a las personas que están con nosotros durante la hospitalización, sino que también una estrategia que permite que la geriatría entre al hospital. Y por lo mismo, la atención de los distintos niveles asistenciales del hospital se transformen y hagan una atención distinta y eficaz para todos los adultos mayores que están con nosotros. Nuestro servicio nace entonces en enero del año 2019 bajo el enfoque de la multidisciplinaridad y tenemos 6 geriatras a cargo, médicos internistas, tenemos médicos generales que ya se han formado en geriatría, tenemos 3 kinesiólogos, 3 terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, 2 fonoaudiólogas, nutricionistas, psicólogos, químicos farmacéuticos, un equipo de gestión del cuidado con enfermeras auxiliares y TENS que en conjunto con todo el equipo médico intentamos dar la mejor atención especializada a las personas que están con nosotros. Y no trabajamos solamente con personas que están hospitalizadas, y yo creo que esa es una de las cosas que más nos ha encantado a nosotros como servicio de geriatría. Nosotros desde el momento cero en que iniciamos nuestro proyecto y en que hemos trabajado y encaminado, hemos hecho mucho educación a atención primaria del Polo del Servicio de Salud Central, o sea, Cerrillos Maipú, pero además del Polo del Servicio de Salud Central, además de eso, educación a los familiares, ya a través de las charlas a la comunidad que hemos tenido en la unidad de memoria, que ese es otro tópico que vamos a hablar más adelante, que es un proyecto hermoso, que está activo en nuestro hospital también, y charlas a la comunidad que nosotros también hacemos en forma continua como geriatría general. Y además de eso, en forma muy interesante, nosotros no solamente hacemos educación, sino trabajamos en forma activa con atención primaria a través de las consultorías. Nosotros vamos a los CEFAM y hablamos con los médicos de los CEFAM sobre casos que sean complejos de pacientes mayores, y de esa forma hay una educación y una retroalimentación en donde nosotros como especialistas empezamos a conocer más a la comunidad en su entorno. Ese punto que usted acaba de tocar, doctor, es fundamental porque como hospital y como servicio de geriatría ustedes en el fondo se hacen cargo de una demanda que existe, de una necesidad que existe a nivel de los centros de salud familiar, de los CEFAM, ¿cierto? Y tratan de acercar un poco la salud hospitalaria y las orientaciones hospitalarias y de especialistas a los CEFAM del Polo Maipú y Cerrillos. Han visitado y hacen visitas constantes a los CEFAM con los especialistas a analizar casos. Cuéntenos un poquito de eso, a ver, profundicemos ahí.
Desde el primer punto que tú mencionas, y aquí lo tomo nuevamente porque somos un ente, un núcleo que quiere mejorar la salud de las personas mayores, no solamente en nuestros polos, sino que también en el Servicio de Salud Central y ojalá a nivel nacional. Maipú concentra el mayor número de personas mayores a nivel nacional, Marcela. O sea, y si nosotros tomamos también en consideración que a nivel nacional el 90% de ellos al menos son FONASA, y sumamos también a nuestra gran querida comuna de Cerrillo, o sea, el desafío es tremendo. Ahora, cuando nosotros vamos a los CEFAM, nos damos cuenta, y por eso para nosotros es tan enriquecedor, de que cada CEFAM o cada APS, ¿cierto? Porque son dos naturalezas distintas, pero que tenemos el mismo enfoque, tienen obviamente su fortaleza y también algunas brechas que hay que mejorar. Y si yo te podría conversar sobre brechas, uno tiene que ver con la sobrecarga asistencial que tienen y nos damos cuenta. Dos, tiene que ver también con la accesibilidad que ellos tienen como centro de atención primaria a tener terapeutas, ¿ya? Yo creo que una de las cosas que más adolecemos en la atención primaria y que hemos visto en terreno es el acercamiento de los terapeutas a la atención primaria, pero no porque no quieran atenderlo, sino porque hay centros que tenemos 1 o 2 kinesiólogos, 1 o 2 TEOs por una población que es tremenda, y hay centros incluso de atención primaria que no tienen fonoaudiólogo, ¿ya? Entonces, cuando tú piensas en el paciente mayor, lo que nosotros queremos pensar es una salud que sea preventiva inicialmente. Y para hacer el primer escalón, que es preventivo, nosotros necesitamos tener a un paciente mayor activo, ¿ya? Y ese lujo, esa expertise la tienen los terapeutas. Así que yo te diría, ese es otro punto que hemos visto. Lo que sí podemos de alguna forma resaltar, y que sí le agradezco harto al Servicio de Salud Central y obviamente a todos los que han participado tanto como piloto o subiéndose al carril en el proyecto CICEP. Este enfoque de la atención centrada en la persona, que entró con fuerza en todos los servicios, en todos los centros de salud de atención primaria, sin lugar a dudas ha sido un enfoque que es difícil, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, en una visita que tuvimos hace muy poco, uno de los médicos nos decía: tenemos médicos que quieren subirse a este carro de la atención integral, en donde tú no tienes que preguntar solamente por si el paciente tiene tos, hace cuánto y fiebre, sino que tú tienes que preguntar más cosas. ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué otras enfermedades has tenido? ¿Cómo lo has vivenciado? Etcétera. O sea, el enfoque integral que habla la geriatría. Entonces tenemos algunos médicos que quieren mantenerse en el enfoque directivo de la enfermedad y el motivo de consulta nomás, y aquí se acabó la atención. Y otros que se suben al carro con mucha fuerza al ESICEP para poder hacer este enfoque integral de la atención de las personas mayores. Doctora, pero ese enfoque integral de las personas mayores, ustedes ya como servicio lo tienen per se. O sea, ustedes, por lo menos desde que yo me incorporé al hospital, siempre he visto que el servicio de geriátrica de agudo trabaja muy codo a codo con las familias, con los cuidadores, con los tutores, pero también incluyendo al paciente. Y Siempre. eso es un plus que tiene el servicio geriátrico agudo del Hospital del Carmen, que no lo he visto en otros hospitales, por lo menos que me haya tocado ver esa realidad. A nivel nacional, se han realizado o se han creado en realidad con apoyos locales o con apoyos gubernamentales distintas unidades geriátricas de agudo. Pero si tú me preguntas, Marcela, hay regiones en el país que aún no tienen unidades geriátricas de agudo, habiendo geriatras en esas regiones. Y en nuestra capital, en la región metropolitana, hay varios hospitales íconos que aún no aperturan servicios de geriatría, ¿ya? A diferencia de España, yo sé que es un poco academicista lo que voy a mencionar, pero les quiero dar una diferencia. A diferencia de España, yo también trabajo en el posgrado de la Universidad de Santiago de Chile, desde que egresé el año 2018. Yo solamente les quiero contar lo siguiente. Un geriatra en España estudia 4 años igual que nosotros, 4 años más después de medicina. Pero el geriatra en España, si tiene alguna complicación de una enfermedad de medicina interna, le hace una interconsulta al médico internista, porque no lo forman como nosotros en eso. En cambio, un geriatra en Chile, en cualquiera de las universidades que hacen los programas de 4 años, tienen al menos 2 años y medio de medicina interna, que es casi como hacer medicina interna completo. Entonces nosotros como geriatras somos muy resolutivos. Hacer un servicio de geriatría en un hospital, entonces no se transforma
en hacer un modelo asistencial que no sea resolutivo o que vaya a bajar los indicadores de gestión de un hospital. Es totalmente al revés. Nosotros tenemos una capacidad tan resolutiva como geriatra que finalmente a nivel global podemos conectar en forma temprana las redes, podemos educar a la familia en forma temprana, asistir al paciente, evitar desfuncionalización y por lo mismo dar una mayor oferta de atención a las personas mayores que están en la urgencia, haciendo una atención de calidad. Entonces, a nivel nacional, a pesar de todos estos números, todavía no hay suficientes servicios de geriatría, Marcelita. Ahora, solamente para resaltar a Cerrillos Maipú, quiero contarles que nuestro servicio de geriatría es el servicio de geriatría con más camas a nivel nacional. ¿Cuántas camas tenemos, Doc? Tenemos 37 camas, hay otras UGA que tienen 15 camas, el Sotero del Río tiene 21 o 23 camas y el resto de la UGA se mantienen entre 6 y 12. Nosotros tenemos 37 camas especializadas para este polo. Y obviamente tenemos la esperanza que en algún momento otros hospitales también se sumen a esto porque queremos hacer las cosas bien por este polo, pero también queremos obviamente que a nivel nacional otras personas mayores también tengan esta atención de calidad. Por supuesto, aún así tomando en cuenta que nuestra población de personas mayores va en aumento día a día, año con año, digamos, nos vamos envejeciendo, somos una población que va envejeciendo. Nos está pasando un poquito lo que le sucede a Europa. Lo que le pasó a Europa, sí. Exacto. Doctora, en relación a este trabajo multidisciplinario, usted mencionaba hace algunos minutitos que cuentan con la unidad de memoria y además cuentan con programas de apoyo a los tutores o a los familiares de estos pacientes mayores. Hablemos de esas dos cosas. Bueno, la unidad de memoria, no puedo no decirlo, la unidad de memoria se gestó bajo el alero, yo creo que de dos grandes virtuosidades. Uno es el Servicio de Salud Central a través de Loreto Biodo, que fue siempre nuestra referente en la salud del adulto mayor, y de Alicia Ríos también desde la Dijera. O sea, nosotros antes que existiera el GES, Marcelita, ya nos estábamos juntando en el Servicio de Salud Central para hacernos cargo de las personas que tenían demencia. De hecho, nuestro hospital, antes que saliera el GES, ya tenía en compra los medicamentos para las personas que tenían problemas de memoria porque se hizo el trabajo desde mucho antes. Entonces, cuando ya sale el GES, con el GES llegaron algunos cargos. Y esos cargos, aun cuando estábamos en plena pandemia, permitieron hacer el protocolo de la unidad de memoria. ¿Y qué es la unidad de memoria que menciona la doctora Valenzuela, cierto? Sí. La unidad de memoria es un núcleo de gestión y de atención clínica de calidad ambulatoria para todas las personas mayores que tienen demencia y que requieren un cuidado de mayor complejidad, ¿ya? Y nosotros tenemos, así como geriatría hospitalaria trabaja como un equipo multidisciplinario, aquí la unidad de memoria también trabaja como un equipo multidisciplinario. Acá hay terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo, fonoaudiólogo, tiene geriatra también, hay varios geriatras, psiquiatra, neurólogo. Entonces, tanto estos entes virtuosos más el hospital que nos apoyó mucho en esto, bueno, crearon esta unidad que ahora tiene a más de 1.200, 1.300 pacientes a cargo, que no es un número menor, considerando de que nosotros se supone vemos los casos más complejos de la red de Cerrillos Maipú. Doctora, ¿y cómo un paciente, cómo una persona, cómo una familia que tiene sospechas de que su abuelo, su papá está teniendo problemas de demencia o está presentando signos de demencia, puede acercarse o puede llegar a la atención con nosotros en el Hospital del Carmen? Primero, antes que eso, conocer cuáles son los signos de alerta, a qué tengo que estar yo atenta como cuidadora o como familiar de esta persona mayor, y cómo luego de eso puedo yo llegar a una atención más especializada en el hospital. Agradezco tu pregunta porque es una de las cosas que siempre como geriatra nos gusta educar, ya, y que nos toca harto ver en la consulta también, tanto en el hospital como en la consulta ambulatoria. Mira, primero que todo, no hay que normalizar, ¿ya? Hay cambios, obviamente, que la biología o nuestro sistema hacen que, por ejemplo, quizás nos cueste procesar o seamos más lentos en procesar historias nuevas, instrucciones nuevas, o procesar el guardar un nombre nuevo, pasos nuevos, ¿ya? Nos va a costar, pero lo vamos a lograr, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que tener en consideración, que sí, el envejecimiento hace que seamos un poco más lentos en procesar información nueva, pero vamos a llegar al objetivo.
Cuando yo tengo que tener la alerta de los temas de memoria, tiene que ver cuando la queja de memoria, al olvidar un nombre de alguien que conocí recién, el no seguir la instrucción quizás de una nueva receta, el que yo estoy yendo a la capilla y me desoriente, todo lo demás se profundice de tal forma de que la persona, primero, no rescate, antes rescataba, doctora, ahora no, y se profundice tanto que la persona se empieza, entre comillas, a desfuncionalizar porque deja de hacer esas cosas que hacía habitualmente. Se retrae. O sea, esto es más profundo, compromete la funcionalidad, Marcelita. O sea, si yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía usted, doctora, si yo voy a la iglesia, yo persona mayor, voy a la iglesia y un día me costó llegar y al otro día ya no llegué, y como ya no me acuerdo de llegar del camino de ir a la iglesia, empiezo a sentir miedo, por lo tanto dejo de hacerlo. Así es. Eso es un signo de alerta. Sí, totalmente. O al revés, la persona no se está dando cuenta de lo que le está pasando, pero la familia sí. Perfecto. ¿Ya? Y esas son señales de alarma que hacen que uno tenga que ir a consultar. Ahora, para mí igual es importante poder ordenar un poco el sentido de que el GES 85, que es el que se encarga del Alzheimer y otras demencias a nivel nacional, establece niveles de atención. Y el primer nivel de atención, donde yo llego con la señal de alarma, es la atención primaria. Perfecto. ¿Es tu consultorio o es tu CEFAM? Y de acuerdo a eso, según la complejidad del problema, ellos derivan o no al Hospital El Carmen. Perfecto. Y ahí nosotros nos hacemos cargo siempre dentro de los plazos. De hecho, con los plazos no hay que preocuparse porque jamás hemos tenido demora en los plazos que están establecidos en el GES para atender a una persona derivada. Perfecto. O sea, aquí se cumple lo que estamos mencionando, digamos, lo que se dice. Sí. No sé, soy derivada por mi CEFAM, la derivación tarda una X cantidad de días y en esa cantidad de días el hospital, el servicio de geriatría resuelve y entrega una orden de control. Eso, la unidad de memoria. Perfecto. Cuando yo llego, persona mayor, con mi tutora, acompañada, no sé, con mi marido, con mi pareja o mi hijo, llego a la primera consulta. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hace la doctora Valenzuela cuando llega un paciente nuevo? Bueno, lo primero que hace la doctora Valenzuela es saludar al paciente nuevo, obviamente dejarlo lo más cerca posible mío y preguntarle todo al paciente nuevo inicialmente. Y aun cuando el familiar quiere iniciar la conversación, le digo, es que esto es parte de la evaluación. Primero conversemos con la señora Anita, con don Julio, y cuando tengamos dudas y don Julio me diga que sí, yo comienzo con usted y conversamos. O sea, siempre es importante centrar la atención primero en la persona, en la persona mayor que está acudiendo a la consulta, y luego de eso, obviamente, el apoyo familiar es tremendamente importante para nosotros, pero hay que validarlo y hay que mantenerlo funcional. Y además, estratégicamente hablando, escuchar a la persona mayor en la entrevista te da las señales de que algo puede estar pasando y qué es lo que hay que corregir. O a veces llegan a la consulta por un cuadro de tos y tú en la entrevista te diste cuenta que, así como tú estás preguntando, Marcelita, en realidad el déficit mayor o el mayor problema no es la tos, para él es el deterioro neurocognitivo, que es la demencia, por supuesto, por ejemplo. Por supuesto. Usted mencionaba un punto súper importante, mantenerlo funcional, mantenerlo activo. ¿Cómo en la unidad de memoria, que yo sé que tienen iniciativas maravillosas, han trabajado iniciativas maravillosas a nivel de la unidad de memoria para mantener activos a sus pacientes y hacerlos reencantarse con esta nueva forma que ellos tienen de vivir y de ver la vida, porque es una nueva forma, ellos tienen que aprender nuevas cosas. ¿Cómo lo hacen? Tienen actividades muy entretenidas. Tuvimos una vez radioteatro, ¿se acuerda, doctora? Y fue maravilloso para los pacientes de... La unidad de memoria, yo me saco el sombrero con ellos, en realidad, el equipo multidisciplinario, sus planificaciones que hacen como equipo todos los jueves analizando este tipo de brechas, hacen que ellos, para llegar a más personas, tienen talleres para cuidadores o para pacientes que lo hacen los días jueves. Por ejemplo, ahora estamos en un nuevo ciclo y aquí los dejo invitados también a eso. Y eso permite que a través de la educación tú le des herramientas de activación a las personas mayores y a los familiares también, ¿sí? Y como tú bien dices, es una forma nueva de vivir la vida, pero es una forma nueva que no te puede marcar. O sea, la demencia no puede marcar tu camino, acompaña tu camino y esa es la estrategia, acompaña tu camino, entonces yo cambio la forma o la estrategia de vivir mi día a día. Ellos hacen atenciones online,
Además de eso, hacen atenciones presenciales. La unidad de memoria, una de las cosas que hace, aparte de las consultorías, es hacer visitas domiciliarias, Marcelita, que ha sido súper enriquecedor porque ir a la casa, ver de qué forma hay que transformar esa casa, de orientar quizá al núcleo para el mejor cuidado, o ni siquiera decir mejor cuidado, porque en realidad todas las familias cuidan con mucho cariño, sino que modificar el cuidado, para ocupar bien las palabras, es una experiencia que permite esto, mantener la funcionalidad de la persona. ¿Y qué pasa con el familiar que... Porque a mí, por ejemplo, mi abuelo. Ya. Mi abuelo tuvo Alzheimer. Ya. Y nosotros como nietos éramos súper sobreprotectores. Era como que nos transformábamos en los papás de los abuelos. En el papá del abuelo de la abuela. Y no lo haga usted, yo lo hago. No. ¿Qué pasa con eso? Uno entra en conflicto. Me encanta tu pregunta, Marcelita, porque también es un desafío para nosotros en la consulta. De hecho, cuando tú vas a examinar a la persona y lo dices, por favor, vaya a la camilla, sáquese la ropa, lo primero que pasa es que se levanta la persona, el paciente, la persona mayor se levanta sin problemas, va a don Raúl a la camilla, pero se levanta al tiro la hija a sacarle la ropa. Sí. Entonces uno le dice, no, trata de que él primero haga la tarea, y si él tiene una dificultad, sé un facilitador, pero no se la hagas. Y esa misma técnica hay que mantenerla con las personas mayores, tengan o no demencia, o sea, da lo mismo la patología. Hay que propender siempre a que ellos sigan con su autonomía. Si tú ves que hay alguna dificultad, transformarte en un facilitador. Por supuesto. Y luego, obviamente, si por alguna razón la persona, tiene alguna enfermedad grave, ahí recién quizás ya realizar la tarea por esa otra persona. Ahora, uno de los magos de esto también tiene que ver con los terapeutas ocupacionales. O sea, yo ahí ocupo mucho terapia ocupacional, mucha kinesiología, para poder lograr esto de la autonomía y mantener la funcionalidad de las personas. Y ellos, por ejemplo, en la atención hospitalaria, ustedes trabajan en el servicio con medicina física y rehabilitación, ¿cierto? Los kinesiólogos, que es otra unidad, y ellos van a sala, ellos van a piso, están con un equipo permanente ahí de kinesiólogos que les dan terapia. En la atención en el CAE, en la atención ambulatoria, como le llama, como se conoce comúnmente, ¿ustedes derivan a medicina física y rehabilitación? Sí, nosotros como hospitalario, el equipo multidisciplinario de los terapeutas son de geriatría. Perfecto. ¿Ya? Pero este equipo multidisciplinario se mantiene muy enlazado con medicina física y rehabilitación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos casos que son más complejos, son derivados a medicina física y rehabilitación es importante también mencionarle, casi un 40% de nuestros pacientes, Marcelita, nosotros los derivamos con hospitalización domiciliaria. Y si bien es cierto, hospitalización domiciliaria a veces es para completar antibióticos, en realidad se ha complejizado tan virtuosamente ese servicio en los últimos años que hospitalización domiciliaria nos permite seguir rehabilitando con kinesiología y fonoaudiología a los pacientes en sus casas. Lo que a mí no me parece menor. De hecho, a mí me ha tocado, yo trabajo en el sistema privado algunas horas también, me ha tocado ver pacientes hospitalizados en el sistema privado. Y por ejemplo, una de las cosas y otra línea que tenemos nosotros que es tremendamente fuerte es la ortogeriatría. Significa el manejo de las fracturas de cadera desde el enfoque multidisciplinar. Entonces, en el sistema privado a veces se operan las fracturas de cadera y después de la semana se controlan con un traumatólogo que te dice levántenla o no y empecemos la quine y te da una orden y te manda para la casa y tú arréglatelas con la quine. Claro. En cambio acá en el hospital llega esta persona mayor con fractura de cadera, esperamos máximo una semana, 10 días, cuando mucho, y se operan incluso dentro de los plazos establecidos, o 3 días, 4 días, etcétera, pero a las 24 horas, o sea, al otro día, si se logró parar, esta persona vuelve a su casa, Marcelita, con hospitalización domiciliaria, y domiciliaria con los que ya hemos trabajado de forma permanente, muy agradecidos de ellos, les dan 2 semanas, 3 semanas de kinesiología en la casa. ¿Entiendes? Entonces, y eso produce que Marcelita, que yo cuando controlo a este paciente al mes, sobre todo el doctor Felipe Senke, el que se encarga más de ortogeriatría en nuestro servicio, es maravilloso ver a estos pacientes llegar con su andador fijo o con su muleta. Habiéndolo operado en menos de un mes, el paciente está caminando, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la salud pública es un lujo lo que tenemos nosotros como ortogeriatría. Totalmente, totalmente. También hablamos de ortogeriatría, pero también dentro del servicio de geriatría
teníamos también odontogeriatras. Sí, ¿Cierto? sí, Marcelita, tenemos la odontogeriatría, la tenemos hace 3 años atrás. Qué importante recuperar la sonrisa de las personas mayores, ¿ah? O sea, yo creo que el programa que hay de Sonrisa Mujer, después el programa que hay de la primera atención de salud, de al menos una atención o dos atenciones prioritarias para pacientes mayores, es un programa que hay que seguir fortaleciendo a nivel nacional y nosotros lo tenemos, pero en hospitalización nosotros lo tenemos como como odontogeriatría, ¿sí? La odontogeriatría es una especialidad, Marcelita, súper emergente que nace en Talca y que después nace también en la Universidad de Chile y que el año pasado recién se transformó en una subespecialidad ya oficial a nivel nacional con estos 2 centros que forman. La Universidad de Chile a punto ya de sacarla también como subespecialidad. Bueno, odontogeriatría, Universidad de Chile hace 3 años atrás llegó acá con el doctor Navarro, que ha sido un tremendo aporte para nosotros el doctor Fabián Navarro. Él fue el facilitador de este proyecto, nosotros obviamente lo recibimos con gran alegría. Y ahí la doctora Natalie Cajas con el resto de su equipo, hace 3 años nos visitan 2 o 3 veces a la semana y evalúan a los pacientes mayores que más se benefician de odontogeriatra. La idea obviamente es hacer la atención en agudo. Algunos solamente quedan después con control con odontogeriatra ambulatorio y después si los egresamos de los odontogeriatra, él le hace una planificación y una sugerencia de atención al colega que está en atención primaria. Lo mismo que hacemos nosotros como geriatras también. Nosotros muchas veces los controlamos en voz alta como geriatra a las personas y luego los mandamos de vuelta a su atención primaria como una sugerencia de nosotros como geriatra. Así que no, ha sido una tremenda experiencia y obviamente estamos esperando. En realidad no esperando, tenemos el apoyo en realidad para seguir creciendo dentro de la odontogeriatría y una de las grandes cosas es que tenemos este bolsito dental, este equipo dental móvil que permite que la odontogeriatra en la misma camilla del paciente haga procedimientos que requieren para su recuperación. Es maravilloso. Recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con la doctora Pamela Valenzuela. Ella es médico geriatra y jefe de la unidad geriátrica de agudos del Hospital El Carmen. Y estamos hablando de personas mayores. Doctora, cuénteme, pasando ya a temas más que tienen que ver con patologías y lo demás que puedan presentar las personas mayores, ¿cuáles son las principales patologías con las que se presenta una persona mayor a la consulta, a la hospitalización? Las grandes familias de patología que yo te podría resaltar, primero son las cardiovasculares. O sea, toda la gama cardiovascular es muy potente en la atención habitual de las personas mayores con hipertensión, con arritmias, que hayan sufrido infartos agudos al miocardio, pacientes que ya son usuarios de marcapaso o tienen derechamente insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. La otra rama tiene que ver con lo que ya conversamos, el deterioro neurocognitivo mayor o demencia, que es un término más común y más accesible. Es una patología de mucha consulta en atención primaria y en la ambulatoria, o sea, en la consulta mucho deterioro cognitivo, pero no solamente eso, y ahí por eso también agradezco tu pregunta, la depresión, Marce. La depresión que va mucho asociado a un síndrome de geriatría que nosotros llamamos soledad, o la depresión en realidad por todas las multimorbilidades que tienen las personas mayores. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué tenemos tantos índices de depresión en personas mayores? Ya me lo mencionaba, uno es la soledad. Sí, la soledad, en España la soledad ya es un síndrome geriátrico con todos los acentos y aquí está entrando, de hecho hace unos 2 o 3 años atrás nosotros estuvimos a cargo como hospital, a cargo del módulo de soledad en el Congreso de Geriatría y Gerontología de Chile. Entonces ya se hablaba de eso y este año en el Congreso de Geriatría se va a volver a hablar. Tiene que ver con muchos hitos, pero sobre todo el hito bibliográfico de que cambia la vida. Cuando uno se jubila, cuando tú te das cuenta de que las personas que, no solamente familiares o tu pareja se va, ¿cierto? Fallece, sino que también tus amigos, el síndrome del nido vacío y la concreción de todo lo que fue tu camino hacia atrás, porque hay distintas formas también de vivir la juventud, la adultez. Finalmente, cuando uno llega a la edad máxima, hay varios factores que confluyen en que una persona tenga soledad, aun cuando inclusive esté rodeado de personas. Y eso igual es importante considerarlo, porque una vez se cree que rodeándolo a la persona mayor ya está listo, pero hay concreciones bibliográficas que no están listas.
hay duelos que nunca fueron trabajados. Eso le iba a Y preguntar. ese duelo no trabajado es lo que provoca finalmente esta mochila que se carga con temáticas afectivas que finalmente desploman a la depresión. Y la depresión es muy prevalente en las personas mayores. Nosotros como familia o como cuidadores, las personas que lo son, sabemos que son más mujeres que hombres y ahí voy a pasar a ese punto. Sí. ¿Cómo podemos alertar esto de la depresión? ¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas? Porque es difícil, ellos quieren estar solos y uno dice, bueno, está viejo, está mañoso, sí, le gusta estar solo. Pero a veces no es así, pues. En general las personas mayores y el ser médico de personas mayores en realidad es desafiante porque todos los signos o síntomas o las manifestaciones de las enfermedades son distintas, son súper atípicas. Entonces, si tú esperas que la persona mayor sea la persona mayor que está llorando, que se dejó de bañar, por ejemplo, y esa es la depresión, no va a ser así. La mayoría de las veces va a ser la persona mayor que se retrae, que deja de participar, la persona que es tremendamente irritable, ¿sí? Ese tipo de personas, o las personas que ya no tienen un propósito, que tú te das cuenta que ya dejó de tener ese estímulo para seguir el día a día. Y como familia, ¿qué podemos hacer? Lo ideal es ser evaluado, bueno, 2 puntos. Uno, ser evaluado obviamente por un especialista para que evalúe si efectivamente hay una depresión, para hacer todo el apoyo psicoterapéutico o derivación psicoterapéutica y farmacológica que requiera o no esa persona. Y lo segundo, como familia, estar presente dentro de lo posible en la transformación, pero no ser exigentes en la transformación, que es súper importante. Porque si la persona mayor se siente exigida en su recuperación, lo primero que va a hacer es cerrarse más. Va a generar un rechazo. Entonces es importante ser negociador también en la ansiedad de uno mismo como familiar de esa persona que está enferma. Mira qué importante, ¿eh? Es súper importante porque si uno no negocia sus propias ansiedades como familiar, no va a lograr que esa otra persona logre la transformación o la mejora. Hay que tener harto ojo con eso, porque si no, después te abandonan el tratamiento, no quieren ir a psicoterapia, no de alguna forma se estimulan. Y hay otro factor que también es el ambiental, que también lo habíamos conversado juntos antes de entrevistarnos, que tiene que ver con cómo el entorno, la sociedad o la comunidad, tiene a disposición de la persona mayor centros, como los centros diurnos, que existen a nivel nacional, que sean la oportunidad para que esta persona mayor siga haciendo cosas, siga aprendiendo, siga interactuando, siga teniendo un propósito para levantarse 2 o 3 veces a la semana porque voy a hacer una actividad distinta a la que es hacer el aseo o hacer lo cotidiano. Y ahí hay una gran deuda, porque centros diurnos hay pocos. Y nosotros, por ejemplo, siendo la segunda comuna más grande de Chile, pero con el gran número de adultos mayores a nivel nacional, aun cuando tenemos el spa del adulto mayor en Maipú, por ejemplo, y en Cerrillo también el centro que tienen, quedamos cortos. Entonces el entorno yo creo que también tiene que inclinar la balanza en esta otra población para abrir más centros diurnos quizás, o más oportunidades guiados con tutores que permitan que esta persona que se está retrayendo, que está viviendo esta transformación bibliográfica, tenga algo que es súper importante, que es el propósito, Marce. Sí, ahí hay un desafío que tenemos pendiente como sociedad, como país, ¿cierto, doctora? Pero también otro punto donde tenemos hartos pendientes es con aquellas oportunidades también que le damos a los cuidadores, a las cuidadoras, porque usted me hablaba antes de entrar a este estudio, que es no menor, y me gustaría que a lo mejor la cifra aproximada la dijera usted, son más cuidadoras que cuidadores varones. Alrededor del 80% son cuidadores mujeres, finalmente, y muchas de esas mujeres que cuidan a estas personas que requieren apoyo, estas personas mayores que requieren apoyo, dejan de trabajar inclusive o a tener sus actividades habituales. Y es alarmante porque en realidad cuesta. El cuidador renuncia, deja de tener ingresos como los tenía antes, se retrae en sus actividades y nos arriesgamos finalmente. Es un arriesgo social porque un cuidador que deja todo, finalmente es un cuidador que si no puede hacer actividades de autocuidado, entre comillas, finalmente puede caer en el estrés del cuidador. ¿Sí? Y este estrés del cuidador puede desencadenar violencia, incluso a veces verbal o física, contra las personas que están cuidando, personas mayores. Sería ideal a nivel nacional, quizás ya existen algunos programas, pero dar un poco más de implementación de recursos humanos a esos programas que ya existen por Senama o a nivel local, municipal,
para dar mayor apertura, apoyo a sus cuidadores. Es difícil cuidar a un adulto mayor. Es tremendamente difícil. Yo siempre les menciono a los familiares en la consulta, porque en la consulta también te das cuenta cuando algún familiar ya está con estrés del cuidador. Uno trata de mencionarles que cuando tú tuviste un hijo, qué vértigo, ¿cierto? Porque nadie te enseña a ser papá o mamá. Te pueden dar consejos, pero nadie te enseña finalmente. Y uno en este vértigo aprende a porrazo nomás lo que hiciste bien o mal, y así va suma y resta. Bueno, le pasa lo mismo a un hijo de una persona mayor. Nadie nos enseña a ser hijo de una persona mayor. Entonces, a porrazo, una vez se hace acierto, a veces desacierto, pero uno quiere hacerlo bien finalmente. La mayoría quiere hacerlo bien. Pero en ese camino es estresante. Imagínate más encima que tienes que dejar de trabajar y tienes hijos a los que tienes que seguir apoyando por su profesión u otras cosas. O sea, yo creo que todavía podemos aperturar mayores recursos o quizás mayor apoyo social del entorno a esas personas. Es un camino complejo y en ese camino complejo de acompañamiento, el taller para cuidadores que realiza la unidad geriátrica Está activo, tenemos 2. Sí. Sí, de hecho yo le iba a decir acá a nuestro compañero que le vamos a dejar ahí el calendario porque tenemos uno activo ya, que es el de la unidad de memoria, que son los días jueves en la tarde, a las 3 de la tarde. Y una vez al mes, Geriatría General, que somos nosotros, tenemos talleres también para cuidadores que no son solamente por personas con demencia, sino que para cualquier cuidadora persona. de lo que sea, incluso pacientes que también les gusta ir a esos talleres. Sí, Y en mucho. julio, ahora en julio, a final de mes, creo que tenemos uno de los talleres. Y tocan temáticas que son súper importantes y que en algunos casos tienen relación con la época estacionaria que tenemos. Sí. El último que realizaron fue uno como preparando al tutor, al cuidador y a la persona mayor para enfrentar el invierno. Sí, 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 sí. Y yo de verdad que quedé súper sorprendida porque no tenía idea, y yo sé que puede ser muy inocente de mi parte, pero no tenía idea, doctora, que a medida que uno crece, las defensas van decreciendo, van disminuyendo. Y no solamente disminuyen, sino que son menos eficaces. Sí. Entonces la memoria de estas defensas ya no son memorias tan eficaces como cuando eras joven. Y eso hace que, ahí lo hicimos junto a Renao, que es un Sí. equipo de enfermería de nuestro hospital, que son de excelencia, han crecido estos últimos 3 años y no puedo no mencionarlos para que sepan las cosas buenas que hacemos. Junto a Renao tuvimos este taller, ahí contamos lo que tú mencionas, que tenemos menos defensas, pero además las que tenemos algunas, la memoria ya no es tan buena. Y tenemos un enfrentamiento no menor que, aunque el nombre sigue siendo influenza, el nombre sigue llamándose COVID, por ejemplo, todos los años tiene un apellido distinto. Claro. Y por lo mismo existe esta necesidad de que todos los años nos vacunemos. Porque este apellido distinto hace que la forma de entrar a nuestro organismo sea una forma distinta. Y por lo mismo la memoria que nosotros teníamos de una vacuna hace 2 o 3 años ya no nos sirven. Yo quedé absolutamente Sí. sorprendida, doctora, en verdad, porque, claro, o sea, es de toda lógica lo que usted me está diciendo. Cuando nosotros nacemos, estamos, ¿cierto?, recibiendo el pecho de nuestra mamá, nos amamantamos a través de la leche materna, ¿no es verdad?, que tiene todos los nutrientes y todas las vitaminas para nuestro desarrollo cognitivo, desarrollo de defensa y todo lo demás. Y ese es un primer shock de defensas que nos mandan a nosotros. Y después vamos generando defensas a medida que vamos creciendo. Pero lo sorprendente para mí, yo lo abordé como paciente, en verdad. Sí. No paciente de geriatría todavía, no, pero voy para allá y todos vamos para Todos allá. vamos para todos allá, vamos sí. para allá. Sorprenderme de esto, de que van disminuyendo y que ya no tienen la misma memoria, es como, de verdad, a mí me dejó peinar para atrás, como se dice en lenguaje más coloquial, y entendí la importancia de la vacunación. Y trato de transmitirle esto mismo yo a las personas mayores que me rodean, porque a veces ellos son bien tosudos y si no salgo no me vacuno, si no importa no me voy a enfermar porque no salgo tanto. Pero no es así, porque la gente que entra a la casa sí puede llevar el virus y una de las cosas que cuesta explicar, pero solo puedo contarles que es tanto tema para nosotros, para las personas mayores, que nosotros tuvimos hace poco tiempo en una clínica la iniciativa de un simposio que fue solo de vacunación en las personas mayores. Un día completo hasta tarde hablando de esto, y en donde se nos quedó
uno de los mensajes que les quiero transmitir y que le digo también a los pacientes, y todo nuestro equipo le dice a los pacientes, es que las vacunas que se quedaron del COVID, por ejemplo, son las que ya han demostrado no solamente ser más efectivas, sino que ser seguras para nosotros. O sea, son las que han tenido más efectividad y seguridad y son las que llegan a atención primaria, al hospital y en las clínicas privadas, son las mismas. Entonces, que confíen en lo que tenemos actualmente en la vacunación, porque uno de los lujos que tiene este país es el programa de vacunación. O sea, no hay nada que decir, es un lujo. Y obviamente lo mismo corre para la influenza. Y más aún, más adelante, que no tiene que ver obviamente con el programa ministerial, pero sí, no se sorprendan si en años más venideros quizá el programa ingresa la vacuna del herpes zóster, que ya llegó a nivel nacional, pero que no es parte todavía del programa ministerial, o la vacuna contra el virus sincicial, porque el virus sincicial, si bien es cierto, es terrible para los neonatos, para los lactantes también, y por eso también hay un programa para ellos. Se ha demostrado que también tiene su impacto en las personas mayores. Entonces, esas vacunas quizás entren también alguna vez en esto. A mí me encanta igual, y todos hacemos lo mismo, le entregamos un listado de vacunas que son obligatorias del Programa Nacional de Inmunización a nuestras personas para que chequeen si las tienen al día, pero además les ponemos estas vacunas que ahora son complementarias y que pueden o no acceder según obviamente cada familia. Y lo otro que es importante para prepararse para el invierno, Marce, obviamente, es tener los controles médicos al día. Claro. Y nutricionalmente también estar bien. Y yo sé que es difícil, pero que el invierno no provoque que nos quedemos en la cama. Por supuesto. ¿Ya? No. O sea, es tremendamente importante la actividad física durante el día, levantarse. Las personas mayores, cuando empiezan a quedarse en la cama durante el día en invierno, finalmente lo que provocan es bajar la musculatura, es bajar su capacidad pulmonar. O sea, hay una rueda que va en contra de ellos si es que se llegan a enfermar. Entonces, durante el invierno hay que transformar también la casa o el entorno para facilitar de que esta persona siga activa, siga realizando actividades, ojalá actividad física también, y con eso enfrente de la mejor forma el invierno. Claro, quizás salir más abrigaditos a dar la vuelta, ¿no Claro. es cierto? A comprar el pan, que también puede ser un Sí, paseo, a lo mejor totalmente. no irte por el camino de siempre, sino que hacer la vueltita un poco más larga y ahí aprovechar también un poco de ejercitar. Doctora, yo sé que tal vez va a venir muy cerca lo que le voy a preguntar, pero ¿cuál es la percepción que tienen los usuarios de la unidad geriátrica de Agudo y sus familiares respecto de esta atención multidisciplinaria que ustedes les otorgan? Mira, la mayoría de las familias y de los pacientes se van de nuestro servicio tremendamente agradecidos. Nosotros tenemos agradecimientos verbales, agradecimientos escritos, agradecimientos durante las terapias. En realidad se van súper felices, ¿ya? De hecho, hace muy poco una familiar en el pasillo me dijo, esta es la segunda familiar distinta que me toca venir a ver y estoy fascinada con este lugar porque la población no lo conoce y deberían conocerlo porque yo siempre defiendo este hospital porque tiene este servicio. Y yo creo que no tenemos nada que decir más que gracias también a esas familias, porque cuando nos retroalimentan, obviamente estimulan más al equipo a hacer las cosas mejor. Yo no te puedo decir, Marce, que de repente podríamos hacerlo mejor, porque siempre se puede hacer mejor. O que alguna vez nos equivoquemos, porque nos podemos equivocar también. Pero la suma y la resta siempre es positiva por parte de la familia y sobre todo de los pacientes. De hecho, hay pacientes a veces que no se quieren ir porque se sienten muy bien atendidos, porque tienen muchas actividades durante el día. Sí. Pero una de las cosas que no podemos dejar de hacer es también quitarle la oportunidad a otras personas mayores que a veces, porque es muy grande la atención que hay en la urgencia, tenemos a veces en la urgencia esperando cama en los pasillos, que es lo que no queremos que pase como hospital. Entonces trabajamos en forma muy eficiente para poder darle oportunidad de atención a esas personas mayores también que están ahí. Por supuesto, y es una realidad que no solamente se vive en nuestro hospital, sino que se vive también en todos los hospitales de nuestro país, en algunas épocas más que en otras, digámoslo. En invierno Sí. generalmente es mucho más común ver esta sobreexigencia que tiene, ¿no es cierto?, el sistema público de salud, sobre todo en las urgencias. Recordarles que estamos hablando con la doctora Pamela Valenzuela, médico geriatra jefe de la unidad geriátrica de Agudos del Hospital El Carmen. Ángelo, yo no sé si tiene algún comentario, algo que
que quisiera preguntarle a nuestra especialista Sí. aquí sintonizando con tu salud en Radio Rucalaf. La verdad es que me ha sorprendido su capacidad, ¿cierto?, de profesionalismo que tiene. Se lo digo honestamente, sinceramente. La veo con una facilidad que tiene para hablar del tema muy, muy grande y con seguridad. Y eso se traspasa a través de los micrófonos de la radio. Geriatría, unidad Geriatría de adultos. de memoria. Ah, memoria, ¿ya? Eso pues nosotros tenemos mi suegra, ¿Ya? por ejemplo, como que tiene una memoria corta, como que se le olvidan las cosas. Y de repente con mi esposa que no está, que salió ahora, como que también le está pasando, pero ella tiene 40, yo estoy para los 60 y ella está para los 59. ¿Hay una edad en esto que empieza a ocurrir esto, como que a uno se le empiezan a olvidar las cosas? Mira, se da más marcado después de los 65, 70 años. Ya. En realidad, la mayoría de las personas cuando inician esta problemática a nivel general, se da más en esas edades. ¿Por qué ocurre? Cuando- Mal cuidado, salud, ¿por qué pasa esto? O algo Mira, de... hay varios factores que pueden influenciar el perder la memoria, ¿ya? Pero la mayoría de los factores tiene que ver con la estimulación cognitiva que tuvimos cuando jóvenes, Ya. las actividades que hacíamos desde el punto de vista desafiantes cognitivos, como uno le dice a los pacientes, tiene que ver con los estilos de vida, como usted menciona. Ya. De hecho, cada vez hay más fuerza en que, si bien los fármacos son importantes para nosotros, en la memoria me refiero, toma más relevancia esto que es la estimulación o la reserva cognitiva, toma más relevancia el estilo de vida, el ejercicio, que a tanto nos cuesta, Sí. el ejercicio seriado, la dieta mediterránea ha tomado mucha fuerza también en lograr este tipo de estímulo. O sea, hay muchos factores que finalmente pueden hacer que a la larga en nuestro cerebro las neuronas, ¿sí?, que son las que conectan, hacen las conexiones, las sinapsis para poder llegar a nuestros objetivos cognitivos, funcionen bien o empiecen a funcionar mal y por lo mismo tenga este déficit de la memoria u otros temas, que también para nosotros es importante y agradezco tu pregunta, porque cuando uno habla de demencia, que es la enfermedad que nosotros le tenemos tanto miedo, a veces las demencias inicialmente no se manifiestan como una persona que pierde memoria, Ya. sino como una persona que deja de calcular, tiene acalculia, una persona que empieza a perder lenguaje, Ya. o una persona que pierde la orientación visoespacial, o otras capacidades que se llaman cognitivas. Por eso ahora ya a nivel, entre comillas, técnico, no se habla de demencia, sino que se habla de deterioro neurocognitivo mayor, para decir que aquí la relevancia no es solo memoria, sino que cualquier área cognitiva Ya. que pierde capacidad en forma profunda y que altera esta funcionalidad en la persona. Son hartas palabras técnicas ya, Sí. que uno queda como... Sí. Yo escuchaba que, Pamela, tú decías que atendían a la gente más que nada, en este caso al paciente, porque siempre llega el papá o llega Sí. el hijo, en este caso, y como que quiere intervenir para saber qué es lo que está viviendo la persona. ¿Es un mito o no que las pasas ayudan a la memoria? Es un mito. Un mito, no sirven las pasas, ni las nueces. Y la verdad que, porque Es uno un mito. come, porque uno no quiere olvidarse. Yo veía el caso de Góngora, parece que era un escritor, Augusto, que le pasó esto y de repente no se acordaba de su esposa en la película. No sé si la vieron la película Sí. ustedes. Pero es tremendamente difícil poder entender un caso así, porque uno no quiere vivir eso. Uno no quiere, pero es parte de la vida. No, no es parte de No la es- vida. ya. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Por eso también hace muchos años atrás como geriatra hemos intentado sacarle el término de demencia senil. Ya. Porque finalmente eso hacía entender de que cualquiera de nosotros, siendo mayor, vamos a tener demencia. Pero no es así, porque Ya. la demencia en realidad es una enfermedad. ¿Aumenta el porcentaje cuando somos mayores? Sí, puede alcanzar a más del 15%, un poco más después de los 90 años, pero no es parte de ser viejo. Ya. Se da más cuando somos mayores, Perfecto. pero no es parte de... Y lo otro que hay que considerar es que, y ahí me tomo el ejemplo de su esposa, que en realidad cuando uno es joven o incluso siendo mayor, tener olvido no es igual a demencia. Y es lo primero que le decimos a los Ya, familiares y al ya. paciente. Porque hay otros estados de salud que uno tiene que ir a buscar que pueden estar desarrollándose, que provocan el olvido. Y corrigiendo ese estado de salud, la persona quizás, su rendimiento cognitivo vuelva a lo que era antes. Ah,
Hay mucha, como mencionó recién la Marce, hay muchos síndromes depresivos, hay mucha depresión. Puede venir a través de Hay eso, mucho de la depresión. estrés, hay mucho, Ya. bueno, la soledad como la mencionamos, ya, o trastornos ansiosos generalizados como patologías de la salud mental que por no ser bien tratadas, uno de los síntomas es que fallan algunas áreas cognitivas. Pero eso no es una demencia, sino que fallan momentáneamente durante esa enfermedad. Ya. Y a veces cuando tú tratas bien esa depresión, ese trastorno de ansiedad generalizada o ese estrés, porque el estrés es real, no es solamente alguna palabra coloquial, sino que es una enfermedad. Sí. Bueno, cuando tú lo tratas, muchas personas vuelven a su rendimiento cognitivo previo. Entonces, es una de las cosas que hacen los especialistas que se encargan de ir a limpiar qué puede estar pasando. O personas que son diabéticas, que están muy mal controladas, también pueden tener olvido. Personas que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿cierto? Ya. Que tienen esta enfermedad de tiroides, Sí. que no se controlan en forma frecuente, también pueden tener estos olvidos. O que nutricionalmente, por ejemplo, tienen hipovitaminosis, o sea, una vitamina B12 tremendamente baja, también pueden tener estos olvidos y nosotros después suplementando con cargas de vitamina andan mejor. Y ahí Entonces, volvemos- solamente como raya para la suma, para que estén tranquilos, olvidar en forma profunda no es igual a demencia en forma inmediata, sino que hay que tener una evaluación por un especialista para que este especialista limpie los caminos y diga, ¿sabes qué? En verdad esto no es una demencia, esto es una depre, esto es una diabetes mal controlada, o un EPOC de una persona que no está oxigenando bien porque requiere oxígeno Sí, en forma sí. permanente, y no es una demencia. ¿Ya? Para que no se asusten y consulten, porque siempre hay cosas reversibles que quizás se pueden Perfecto, hacer. Marcela, Y ahí- perdón, me has traído una persona, pero realmente buena. Díganos, yo Mire, tengo una yo última sabía- pregunta que hacerle. Yo sabía, Ángelo, que le iba a gustar Sí. esta entrevista en verdad y que podemos no solo traerla a ella, podemos traer a otros médicos geriatras, Sí, podemos también. traer a... ¿Son todos iguales, lo mismo? Extraordinario. Sí, de Perfecto. verdad. Yo son confío todos- en todo mi equipo. Sí. No, Perfecto. no nada que La decir. verdad es que el equipo de Y los la unidad- terapeutas también. La unidad geriátrica de Agudos tiene bastante que decir, tiene mucho para poder educar a nuestra población, Sí, me no parece, solo sí. de personas mayores, sino que de cuidadores. Exacto. Porque finalmente nuestro entorno, como decía la doctora Pamela, es fundamental para que nuestras personas mayores puedan tener una vida mucho más autónoma, Perfecto. mucho más plena, para comprender por lo que están pasando, ¿cierto? Sí, sí. Ella mencionaba algo muy importante, que gracias a la hospitalización domiciliaria, el equipo de la unidad geriátrica de Agudo ha podido acercarse a este entorno que muchas veces les era un poco lejano, ¿cierto? Y pueden preparar los espacios para que habite una persona mayor, porque no que seamos personas mayores quiere decir que dejemos de ser autónomos. Claro. Podemos seguir siendo autónomos, pero tenemos que tener un entorno que esté preparado para ello. Exacto, ¿cierto? sí, sí. Para que, no sé, evitar caídas, tener precauciones, evitar una serie de cosas que en el fondo nos pueden ir enfermando y no tener, digamos, la noción de ello. Y ahí quería detenerme un poco, doctora, para relevar la importancia que tienen los exámenes preventivos en las personas mayores. O sea, dentro de todos los programas ministeriales, uno de los programas que tiene que ver con el EMPAM, ya, aparte del SSEP que yo ya mencioné, el EMPAM en sí mismo como un objetivo de atención preventiva para las personas mayores de 65 años, también es una joya, digámoslo así, una joya que se va perfeccionando cada vez más a nivel central para llegar a los distintos centros de atención primaria. Es ideal que todas las familias mantengan el EMPAM al día de sus familiares que son mayores, porque el EMPAM finalmente lo que hace es ser un screening o un detector precoz, digámoslo así, de Ya. manera más cercana, de que algo podría estar funcionando mal. ¿A qué edad tenemos que empezar con De eso? los 65 años en adelante, donde vas a tener evaluaciones no solamente de tus patologías frecuentes, sino que también vas a tener pruebas cognitivas, ¿viste? O sea, ya nos estamos adelantando a ver si algo está pasando con las distintas áreas cognitivas, entre ellos la memoria, donde vas a tener evaluación funcional de tus extremidades superiores, inferiores, capacidad también de
hacer actividades de la vida diaria, o sea, hay mucha entrevista de por medio que lo hacen o el médico o la enfermera, sobre todo de la atención primaria, y que permite que si no hay alguna falla que es profunda, hay una voz de alerta de intervención. Y ahí entra obviamente las derivaciones, como puede ser el ESICEP, que ya lo mencioné, que es este programa tremendo del cuidado, la atención central de la persona, pero otro que es mayor, que a mí me encanta, que es el más pacientes mayores autovalentes. O sea, el programa MÁS, que hay en muchos centros de atención primaria, todavía se mantiene vivo y es un programa que también permite que estas personas que detectó el EMPAM que algo puede estar pasando inicialmente, el programa MÁS se hace cargo, los introduce en talleres de activación 2 o 3 veces a la semana en forma grupal, que es tremendo porque ahí es no solamente activar individual, sino que lo grupal hace que cognitivamente este cerebro se active más todavía y que obviamente es un beneficio. Así que en realidad tener el EMPAM al día es un buen negocio, como dicen algunos, para las personas. Marcela, yo tengo la última pregunta. Sí, ahí porque le iba... en honor al tiempo tengo unos invitados que vienen llegando. Esto es para largo, yo la verdad que fui anotando algunas cosas, pero el estrés del cuidador, porque uno se siente mal, oye, pero es mi mamá, mi papá, ¿cómo voy a estar así tan achacoso en atender a mi mamá, a mi papá? Pero es un estrés, es algo, no sé si normalizarlo, pero que ocurre, que nos pasa a los que cuidamos gente adulta mayor. No es que sea algo que yo sea de mala onda, esto ocurre, es algo parte como de lo mismo, de este estrés que se crea. El estrés del cuidador uno tiene que plantearlo como una enfermedad finalmente. De la persona, en de este la caso. persona que cuida. ¿Ya? Y trae muchas cosas, entre ellos la depresión que vive la persona que cuida. Y esa depresión finalmente es el choque afectivo en que te das cuenta de lo que te estás diciendo. Tengo esto en mi cabeza que titubea y rumea el sentido de que estoy pensando esto, estoy siendo mal hijo. Claro. Rumea, estoy cansada, ya no trabajo, ya no me estoy realizando como persona, como pareja. En mi caso soy un mal yerno porque toda mi suegra yo la veo que se le olvidan cosas, de repente habla cosas que no son muy coherentes y mi esposa decimos, bueno, nosotros estamos solos, la cuidamos, no está con nosotros, pero se nos dice, pero ¿por qué pensamos esto? No deberíamos pensarlo, o sea, es mi suegra, ella es la hija, pero como que algo pasa. Nosotros pasamos todo el día juntos, pero algo ocurre. No es que uno sea malo en este caso. No, la suma de resta no es que tú seas una persona mala. Estás sobrepasada efectivamente con esto, con estas ideas que uno empieza, como te digo, a rumiar. O sea, que estoy en la noche pensando en esto, estoy todo el día en esto. Y es una patología, de hecho, bueno, en los distintos servicios se hacen entrevistas a los cuidadores para ir a detectar si la persona tiene estrés del cuidador, porque quiere intervenirlo. Y en forma preventiva uno también les dice, es importante que el cuidador tenga al menos 2 veces o 3 veces a la semana un espacio personal en donde se desconecte del que está cuidando, en donde pueda realizarse, en donde vaya a un taller, en donde pueda compartir quizás con otras personas, o un taller que lo realiza en sí mismo, ejercicio o lo que sea. Pero como decimos siempre, al cuidador hay que cuidarse. Porque si el cuidador no está bien, no va a poder cuidar bien tampoco. Es como todo un círculo que ocurre ahí. Es una cadena, es un relojito, acuerda que debe funcionar perfecto y la verdad el llamado o la invitación en el fondo que quiere hacer la doctora Pamela, me imagino yo, tomándome un poco de sus palabras, es que también los cuidadores, como usted dice, se cuiden. También cuando ellos, porque es algo que uno ve, tú lo viste, Ángel, tú dijiste, no podemos estar así, no podemos ser así, no podemos estar perdiendo quizás la paciencia tan rápidamente con una persona que es tu mamá, familia, que es mi suegra, ¿cierto? Hay que ir, ese es el minuto justo para buscar ayuda, para preguntarle a un especialista y esa... Me quiero quedar con esa invitación que está haciendo la doctora Pamela. Cuidar a los cuidadores. Sí, cuidarlos. Solo para complementar esto, bueno, cuidar al cuidador, darle facilidad a los cuidadores, pero también considerar que a nivel nacional hay un número no menor de cuidadores que son también personas mayores. Así que, ojo, son personas mayores cuidando a personas mayores. O sea, que hay que apoyarlo. Y por otro lado... Estos cuidadores, cuando quizás ya están sobrepasados y tienen el estrés del cuidador,
verbalmente inician el maltrato, ¿verdad? Y hay que tener harto ojo, porque la violencia verbal a veces es mucho peor que la física, Totalmente. digámoslo así mismo, porque el maltrato psicológico es peor, y en las personas con demencia, hay una estadística de hace unos años atrás, habla de que las personas con demencia tienen un porcentaje mayor de maltrato. Entonces, harto ojo, porque la idea es no caer en eso. Sí, es súper importante lo que señala la doctora Pamela. La verdad es que últimamente en las noticias han salido estadísticas que son alarmantes respecto de violencia hacia las personas mayores por parte de familiares o de personas del círculo cercano. Son noticias que recién estamos viendo, que están saliendo a la luz, porque esto es algo que es bien, digamos que está bien por debajo, que no se sabe mucho, no se conoce mucho. Así que también el llamado de alerta es que aquellos cuidadores o cuidadoras que tengan un poco más de paciencia, que cuando sientan estas cosas que les pasan, que pierden la paciencia o que están tal vez agrediendo verbalmente a la persona que cuidan, pidan ayuda a un especialista. La verdad es que el tema, como usted decía, Ángelo, da para mucho en honor al tiempo. Sí. Tenemos que despedir para la próxima programa. Nos comprometemos que vamos a venir en una próxima oportunidad con alguien más del equipo de la unidad geriátrica de voz de la doctora Pamela Valenzuela. Quiero agradecer a la Radio Rucalaf nuevamente, a los y las auditoras que nos sintonizaron durante esta transmisión. Y nada, pues los esperamos. Venimos nuevamente el próximo martes con otra sorpresa. Hombre, extraordinario. Para sintonizar con tu salud, que es el nombre que le hemos dado a este programa. Ya, lo voy a anotar. Muchas gracias por la acogida, a todos ustedes. Gracias, doctora Pamela, por acompañarnos. No, pues muy agradecida a Ángelo, a la Radio Rucalaf, Cerrillos, obviamente, que para nosotros es tremendamente importante, Marcelita por acompañarme, y bueno, le vamos a entregar a Ángelo los flyers que tenemos nosotros, la fecha de las charlas que hace nuestro hospital. Nos interesa también que nuestra familia de Cerrillos esté presente en las charlas. De hecho, la próxima es el 29 de julio a las 2:30 en el auditorio de nuestro hospital. Así que... ¿Pero estoy invitado? Pero por supuesto. Los cuidadores que quieran estar presentes, por favor, vayan, acompáñennos. Perfecto. Nos interesa que Cerrillos y la familia de Cerrillos también nos cuenten su experiencia, y obviamente con eso vayamos mejorando obviamente todo lo que nosotros hacemos día a día. Me parece extraordinario. Agradecidos como geriatría y como el hospital también de este espacio, porque para nosotros es importante estar con la comunidad. Imagínese para nosotros, Marcela, muchas gracias, de verdad. Bueno, buenísimo. Vamos con la pausa. Nos vemos. Y bueno, vamos con la pausa y ya regresamos con nuestros invitados que ya me están esperando. 107